Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Tenemos que entender, hermanos, el contexto del libro de Eclesiastés para poder asimilar cuál es el sentido que se le está dando a este texto, a estas palabras. Y bueno, Salomón escribe un libro apologético, un libro para defender la postura de la fe, de la confianza en Dios, pero la metodología que utiliza, más allá de la teología o de la experimentación, o de pruebas o de evidencias o argumentos filosóficos, Salomón está utilizando un argumento existencial. Está hablando desde un punto de vista del mismo ser humano, cómo puede asimilar y entender qué es vivir una vida sin Dios. Y nos muestra esta perspectiva debajo del sol de cómo es vivir una vida sin Dios. Entonces, en ese argumento, Salomón nos está llevando con el propósito de hacernos entender que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, a no ser que añadamos ese elemento indispensable que es Dios en nuestra vida. Con Dios las cosas son muy diferentes. Previamente, Salomón nos había dicho que la sabiduría lo había frustrado y lo había llevado a un sentir de desesperanza, de que las cosas ni siquiera se pueden entender, no se pueden modificar, no se pueden cambiar. Pero en este capítulo en particular, hermanos, comienza a hablar sobre la sabiduría y la preeminencia de la sabiduría por encima de la necedad del ser humano. Entonces, el propósito del capítulo 7 básicamente nos enseña que la sabiduría nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. La sabiduría nos puede ayudar, la sabiduría que viene de Dios, nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva y una mejor manera de vivir debajo del sol. Y bueno, comienza con el argumento de decirnos lo importante que es, hermanos, aprovechar nuestra vida y dejar un legado, una buena fama, buen testimonio de lo que fue nuestra vida. Está ligada la primera frase a la segunda frase. Si tratamos de aislarlo, se sentiría un poco de fatalismo y decir que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento puede resonar, hermanos, como algo muy lamentable, muy deprimente y puede llegar hasta sugerir a algunas personas el argumento para decir, bueno, pues mejor vamos a morirnos, vamos a quitarnos la vida, pero no es el sentido ni el propósito del el argumento que Salomón nos presenta. Lo que nos está diciendo es ligado a la frase de que mejor es la buena fama que el buen ungüento. En el idioma hebreo, esto está dicho de una manera muy adornada, muy poética, porque Shem, fama, y Shemem, que tiene que ver con ungüento derramado, con una medicina que causa beneficios a la salud, es un juego de palabras muy vistoso en el idioma hebreo. No se puede percibir en otros idiomas, incluso en el español, con tan vasto lenguaje no se puede percibir el adorno poético que se le pone al juego de palabras, pero no pierde el sentido la frase. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Nosotros nacemos, hermanos, y se nos pone un nombre. Ayer dijimos que una persona que nacía en los tiempos bíblicos y moría, normalmente no se le asignaba un nombre hasta cierta edad para saber que el niño iba a sobrevivir y eso facilitaba las cosas de superar la pérdida de un bebé. Pues les ayudaba emocionalmente. Pero bueno, cuando nacemos se nos asigna un nombre, se nos registra con ese nombre y ese nombre normalmente nos lleva a través de nuestra vida para ser conocido particularmente con ese nombre. El nombre se nos asigna por nuestros padres y los apellidos también. Pero la fama es algo que nosotros vamos creando con el paso del tiempo. Esa fama nosotros la hacemos y la vinculamos a nuestro nombre y la manera como vivimos nuestra vida determinará el legado que terminará o con el que terminará nuestro nombre en este mundo. Cuando nos sepultan, en ese día, hermanos, que se pone ahí un epitafio y nuestro nombre es recordado de alguna forma,
Es muy importante meditar nosotros qué clase de legado, qué clase de testimonio, qué clase de fama estamos nosotros creando en nuestra vida. Hay personas que históricamente son recordados con un nombre infame. Por ejemplo, si usted escucha el nombre de Adolf Hitler, fue un hombre, hermanos, que estaba enfermo de poder, un hombre que hizo mucho mal, que mató y mandó matar millones de personas, millones literalmente, muchos de ellos del pueblo de los judíos. Si nombramos o recordamos nombres que tuvieron famas muy terribles como Mussolini, como Lenin y otros muchos líderes, dictadores que se dedicaron a hacer cosas que fueron en perjuicio para mucha gente, sus nombres son infames, sus nombres no son bien recordados. En la Biblia tenemos nombres de personas como Judas, que traicionó y vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Sabemos que su nombre no tuvo buena fama, porque aparte de que era tesorero, era ladrón, sustraía del dinero de las ofrendas que sí entraban al ministerio de Jesús y terminó vendiendo al mismo Señor Jesús por 30 monedas de plata. Tenemos el nombre de Coré. Coré murió por rebelarse en contra del liderazgo que Dios había establecido en el pueblo de Israel, Datán, Abiram, nombres infames que terminaron con una mala perspectiva y un mal recordatorio de lo que fue su vida. Y cuando nos dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros nos enfocamos a levantar un buen nombre, también Proverbios dice que mejor es, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y aquí asimila Eclesiastés, Salomón, diciéndonos que mejor es la muerte que el día del nacimiento. Cuando tu fama ha sido buena, hermanos, cuando tu fama es bien lograda y bien establecida como un buen testimonio, como una persona que hizo el bien a otros y fue de bendición a otras personas, hermanos, el día de la muerte es mejor que el día de nuestro nacimiento. Porque cuando nosotros nacimos no teníamos ninguna perspectiva, nada que pudiéramos haber hecho, simplemente nacimos en un mundo que ya estaba. Pero cuando nosotros morimos y nos dedicamos a vivir la vida de manera correcta, la sabiduría nos ayuda a entender que mi conducta, que mis decisiones van a ser vinculadas a mi nombre y por lo tanto debo tener cuidado en cómo estoy enfrentando y viviendo la vida que el Señor me ha concedido en este mundo. Luego nos dice en segundo lugar, y esta palabra mejor se menciona 11 veces en este capítulo. Está ayudándonos a tener la perspectiva de escoger lo mejor en nuestra vida. La sabiduría de Dios nos ayuda a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, pero más allá, hermanos, cuando maduramos espiritualmente, no solamente vamos a discernir lo bueno de lo malo, pero también vamos a aprender a discernir lo bueno de lo mejor. Es bueno vivir la vida, pero es mejor tener un buen nombre. Es bueno vivir la vida, es bueno tener ciertas experiencias en la vida, pero hay cosas que son mejores. Y aquí el versículo 2, la sabiduría nos ayuda a discernir que hay más enseñanza y más beneficio en la casa de luto que en una casa de banquete. Si nos dieran a escoger a dónde queremos ir entre una fiesta y un funeral, pues obviamente todos quisiéramos estar en una fiesta, en un banquete. Todos nos encanta el entretenimiento, el jolgorio, nos encanta la convivencia, la alegría que produce una fiesta. Pero la perspectiva de Salomón es qué te beneficia más. No es qué te gusta más, sino qué te es más productivo. En una fiesta tenemos esparcimiento, tenemos comida, tenemos cierto placer en convivir con la gente, pero en la casa de luto donde hay un funeral, se pueden meditar más en las perspectivas de la vida y uno tiende a razonar un poquito más acerca de lo corta que es la existencia en este mundo y acerca de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, la sabiduría nos ayuda a sacar provecho
aún en aquellas cosas que parecen que no son tan productivas. Hace años atrás comenzamos una iglesia en un municipio en Suazua. Estoy hablando de hace más de tal vez veintitantos años, hermano. Yo creo que estamos hablando de unos 25 años atrás. Comenzamos una iglesia, una misión, y comenzó a venir gente en esa misión. Había una familia en particular, hermano, muy fiel, una familia que creció espiritualmente. Y qué bonito es ver gente que se añade a la iglesia, que empieza a aprender y empieza a crecer espiritualmente. La familia era de mucha bendición para nosotros. Era una familia que era originaria de otro estado. Lamentablemente, hermanos, un día, después de un servicio de domingo, me llama el hermano a las 11 de la noche y me dice que su hija de 7 años estaba desaparecida, que no la encontraban y la estaban buscando. Hermanos, yo estaba a una hora de distancia, me regresé, llegué a la medianoche y empezamos a buscar a su hija, Marlene, por toda la ciudad, por todos los lugares. Recuerdo que toda esa noche pasamos literalmente buscándola. La estuvimos buscando, salió en los medios locales, en las noticias, fue una noticia que se expandió por todos lados a nivel nacional incluso. Para no hacerles larga la historia, un familiar había secuestrado a esta niña y le había quitado la vida. 7 años de edad. No entendíamos por qué sucedía esto, no entendíamos cómo había pasado. Cosas terribles que pasan, hermanos, una tragedia. Pero el día que fue el funeral de esta pequeñita, hermanos, recuerdo que tan conmocionada estaba la gente de la ciudad, que hermanos, el funeral estaba llenísimo de gente. Había reporteros, había medios, estaba hasta el alcalde por ahí presente. Había mucha gente que quería estar presente viendo pues apoyando, acompañando a la familia. Y ese día me tocó a mí predicar en el funeral, pues yo era el pastor de esta familia. Cuando prediqué, hermanos, decenas, no quiero exagerar, pero mucha gente que estaba ahí escuchó el Evangelio y recibió a Cristo como su Salvador. El papá, el hermano Daniel, vino conmigo y llorando, quebrantado, me dice, pastor, ahora puedo entender el propósito de Dios en la vida de mi hija. Por causa de su muerte tan trágica, mire cuántas personas recibieron a Cristo como su Salvador. La verdad, hermanos, no era algo que yo me hubiera atrevido a decirle a los padres, pero fue algo que ellos mismos discernieron porque ellos vieron que hubo un beneficio dentro de tanta tragedia. Ellos pudieron superarlo. Bueno, no creo que eso se pueda, pero pudieron eh, levantarse después de esta situación. Y debido a que hay un propósito y debido también a que hay mucho más beneficio a veces en un funeral, en una casa de luto, que en la casa de banquete. Cuando estamos en un funeral, normalmente tendemos a sentirnos más cercanos a la muerte, porque cuando conocimos a la persona que fallece, nos sentimos a veces impactados, conmocionados, porque a lo mejor estamos cerca de su edad, porque lo conocimos, lo tratamos, y por muchas razones, hermanos, hay una introspección, un análisis que uno hace diciendo, y bueno, si sigo yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué va a pasar después de la muerte? En una fiesta no haces tantas reflexiones, solamente aprovechas el momento, comes, disfrutas, te desvelas, pero no hay mucha meditación ni mucho análisis de las cosas. Y cuando nos enfrentamos cara a cara a nuestro destino inminente, a veces tendemos a meditar un poco más, porque aquello, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que vive, dice, lo pondrá en su corazón. Y ahí está la explicación por qué es mejor, en cierta manera, la casa de luto que la casa de banquete. Porque hay una meditación, hay una sensible exposición al futuro inminente que nosotros tenemos,
y nos lleva a analizar y meditar las cosas. A veces las experiencias cercanas a la muerte, ya sea en un funeral o en propia experiencia, nos llevan a tomar decisiones de cambiar cosas y de hacerlo mejor para aprovechar el tiempo que nos queda. Versículo 3 dice, mejor es el pesar que la risa. Parece muy fatalista este versículo, pero recordemos el contexto de la sabiduría y del trasfondo debajo del sol. Salomón está diciendo, pues hay más beneficio en las experiencias amargas que en las experiencias alegres. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Note esto, hermanos. A veces las experiencias más dolorosas nos dejan las enseñanzas más grandes en nuestra vida. Cuando reímos en un contexto de burla, de entretenimiento, de pasar un tiempo agradable, normalmente no percibimos mucha enseñanza ni meditación. Nuestro corazón se tiende a relajar, nuestra mente se tiende a simplemente dejar llevar por el momento, pero cuando atravesamos tragedias, pesares y lamentos en nuestra vida, ahí es cuando nosotros podemos recibir más experiencia, más enseñanza y, por qué no también, hermanos, más la cercanía de Dios en nuestra vida. Yo no sé usted, hermanos, pero hemos aprendido más de los momentos tristes de nuestra vida que de los momentos alegres. Y esto nadie lo puede discutir. Hemos experimentado más enseñanza cuando hemos estado en algún tipo de necesidad económica, porque todos la hemos tenido en alguna forma. Y en esos momentos que no sabes qué hacer, que no sabes cómo vas a resolver un asunto, cómo vas a pagar una deuda, un recibo, que ahora en verano llegan exageradamente altos, ¿verdad? Y se venció el recibo y no sabes qué vas a hacer. Así estamos nosotros con la luz, con el agua, con el gas. ¿Qué vamos a hacer? Mucho dinero y todos juntos. Y esas experiencias que son pesadas, que son tristes, estoy hablando en el sentido económico, pero también puedo hablar de la enfermedad. El domingo tuvimos una hermana en la iglesia, la hermana Carmen, que se enfermó de cáncer, hermanos. Y a ella le dijeron que su cáncer era muy, muy peligroso. Tuvieron que extraerle la matriz, tuvieron que llevarle un proceso de quimioterapias y ciertos tratamientos que le afectaron mucho. Y en toda esta experiencia, la hermana Carmen estaba quebrantada de corazón. Venía llorando a la iglesia, decía, pastor, pastor, ¿qué va a pasar conmigo? Pastor, tengo miedo, pastor. Y mucha, mucha tristeza, mucho pesar. Orábamos por ella, le dábamos palabras de aliento. Decía ella, el único lugar donde me siento tranquila y me siento bien es en la iglesia, porque en mi casa no puedo dormir, estoy llorando. Pero este domingo, hermanos, vino la hermana contenta y me abraza y me dice, pastor, ya me dieron de alta, ya no tengo cáncer, no encontraron nada. Entonces podemos ver que toda esa experiencia a ella le enseñó a confiar en Dios. Si en alguna razón y por algún motivo Dios no quiera, pero el cáncer regresa, la experiencia pasada le va a ayudar a enfrentar la experiencia futura y decir, Dios ya me ayudó, Dios me va a volver a ayudar. Y así, mis queridos hermanos, el dolor, el quebranto, son los mejores maestros de nuestra vida. Son las mejores maneras de aprender, porque aunque no queramos, nos ponemos bajo las instrucciones, la voluntad y bajo la dirección de nuestro Dios, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Es difícil de asimilar el contexto y la idea del versículo si no tomamos la referencia completa del libro de Eclesiastés y hablando de la preeminencia y la supremacía de la sabiduría en nuestra vida. El corazón de los sabios, dice, está en la casa del luto. Note qué significa esto. Quiere decir, hermanos, que hay más sabiduría, como dijimos anteriormente, donde hay tristeza y quebranto, donde hay tragedia,
que en la casa de los insensatos. Es decir, una persona, hermanos, que siempre se la pasa en una vida constante de alegrías, de entretenimiento, de esparcimiento, pues hay pura insensatez. ¿Por qué? Porque viven solamente para eso. Y esto representa muy bien la generación de hoy en día. Esta generación es insensata, hermanos, porque todo es entretenimiento, diversión, alegría, sexo, placer, drogas, alcohol. Todo tiene que ver con esparcimiento. Todo tiene que ver solamente con lo que yo quiero, con lo que a mí me hace falta, con lo que a mí me hace sentir mejor. Y lo llevamos incluso al pleno espiritual. Mucha gente, hermanos, busca iglesias que sean más un lugar de emociones, de entretenimiento, que un lugar, hermanos, de confrontación, que un lugar donde nos expongan la palabra de Dios con dureza. Todo mundo quiere estar en una iglesia que aplaude, que brinca, que salta, que llora, que se emociona. Todo mundo quiere esas experiencias, pero nadie quiere estar en un lugar donde te dicen, hey, Dios dice que dejemos la mentira, el chisme, que dejemos estas prácticas en nuestra vida. Y hermanos, el corazón del sabio tiene un poco más, no digamos que sea placer o que sea alegría, pero sabe aprovechar los momentos y las circunstancias para recibir y aprender más. Hay más aprendizaje en las circunstancias adversas que en las circunstancias que son simplemente mero entretenimiento o mera esparcimiento. Mejor, otra vez, 11 veces se repite la palabra. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Como les digo, a nadie nos gusta que se nos diga la verdad. Hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. No nos gusta que nos digan aquello que no queremos oír. No nos gusta que nos digan lo que estamos mal. No nos gusta que nos digan lo que debemos cambiar y modificar en nuestra vida. Nos gusta que nos canten y que nos digan y que nos hagan sentir bien. Y esto pasa mucho, como les digo, en los servicios de adoración. Se vuelve todo un espectáculo, todo un show, se vuelve un emocionalismo, se vuelve todo, hermanos, entretenimiento y no hay nada de reprensión, no hay nada de palabra de Dios de verdad espiritual. Así es de que si tú tienes que elegir dónde congregarte, si tú tienes que elegir dónde estar, busca mejor donde haya sabiduría, donde haya reprensión, donde haya confrontamiento con amor y paciencia y doctrina, que donde haya pura emocionalidad. Esto aplica para cómo elegir en cierta manera un lugar donde congregarnos, hermanos. Muchas familias de nuestra iglesia se han ido y no para irse a una iglesia mejor. No digo que seamos la mejor iglesia, porque hay muchas buenas iglesias, pero mucha gente se ha ido por emociones. Se ha ido para estar en lugares donde todo el culto están con las manos arriba y los ojos cerrados, enajenados en una canción, en una emoción, en una experiencia sensorial, pero no receptivos a la palabra de Dios. Es mejor estar sentado en una iglesia donde hay un tiempo de cantos. Ahora sí, siéntense, hermanos, y pongan plena atención a la palabra de Dios. Y no me cierre los ojos ni me levante las manos. Míreme atentamente y escuche lo que Dios dice, porque así debemos ser confrontados con la palabra de Dios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hermano, es mejor la verdad que el entretenimiento. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Note eso, hermanos. Está hablando en el mismo plan, en la misma idea. La risa del necio, la canción del necio, el entretenimiento, el discurso, la prédica, solamente es ruido. Usted entienda, ponga una rama debajo de la olla. Antes cocinaban no con gas, cocinaban con madera. Y a veces la madera que se usaba era esos espinos, esas hierbas que tienen espinas, y las ponían debajo de la olla. Cuando el fuego hace contacto con las espinas, como son muy secas y de muy pequeño tamaño, lo único que provoca, la reacción que provoca la combustión de las espinas es un tronido, es un ruido, pero no afecta ni influye mucho en la temperatura del combustible o en la temperatura del fuego que está aportando a la olla.
En otras palabras, mucho ruido y nada de beneficio. Mucho ruido y pocas nueces, decimos aquí. Es decir, hermano, que hay muchos lugares donde el entretenimiento se ha vuelto preeminente, donde hay mucho ruido, mucha alabanza, mucho brinco, mucho grito, pero no hay ninguna bendición. Todo eso, dice, es vanidad. Ahora, no está hablando de un culto de adoración, porque no existían como tales, pero es bien aplicado para nosotros este versículo y en el contexto general es mejor estar en lugares donde podemos aprender y crecer espiritualmente, estar expuestos a un programa como este, donde usted está recibiendo una explicación bíblica, una explicación de verdades espirituales, a que le esté contando chismes, a que estemos hablando de teorías de conspiración, a que estemos hablando de cosas que para nada nos van a resultar en un beneficio. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a discernir. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Entramos a otra sección donde se nos dice que la sabiduría nos puede ayudar también, no solamente a mejorar nuestra vida, pero nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más clara, más eficiente. La opresión hace entontecer al sabio. Por el contrario de la sabiduría, la opresión tiene que ver, hermanos, con algún acto eh, de, de, de pobreza, pero también de que otros se están aprovechando sobre o ejerciendo una presión social o moral sobre una persona que es considerada sabia y puede diferir o puede distorsionar la realidad de su percepción. Las dádivas, hablando de los sobornos, corrompen el corazón. A veces hay maneras más fácil de hacer las cosas, pero no siempre son las mejores. ¿Por qué? Porque podemos repercutir, hermanos, en la corrupción y en hacer cosas muy indebidas. En México es un país plagado, lamentablemente, de corrupción. Muchas cosas tienen que ser, hermanos, en México, hechas a través de sobornos, a través de corrupción. Y esto lamentablemente es un mal para la sociedad. ¿Por qué? Porque no importa la justicia, no importa lo que es correcto, importa quién tiene más dinero. Mire, yo he estado en accidentes automovilísticos o he visto o presenciado en que la gente de tránsito viene y dice, hey, ¿quieres que ponga al otro como responsable? Nos arreglamos y todo se acaba aquí. Con mucha facilidad los agentes dicen, pues, ¿cómo quiere que nos arreglemos? En una ocasión iba manejando, hermanos, y lamentablemente, pues es cierto que entró una llamada y lo que hice fue agarrar el teléfono y dárselo a mi esposa para que ella contestara. Pero en ese ínter, hermanos, que yo levanté el teléfono y se lo di, un agente de tránsito iba en moto al lado y nos detuvo. Y me dice, ¿usted iba con el celular en la mano? Le dije, sí, efectivamente. Entró una llamada, lo tomé y se lo di a mi esposa. Dice, bueno, pues el reglamento de tránsito dice que si usted va con el celular en la mano, usted es acreedor a una multa. Dije, está bien, lo entiendo, lo acepto. Dice, pero me voy a llevar su carro y lo voy a llevar detenido. Dije, pero ¿eso por qué? Eso no dice el reglamento de tránsito. Y me empezó a argumentar y a inventar cosas. Y me dice, bueno, pero si usted quiere nos arreglamos. Le dije, no le entiendo. Sí le entendía, pero le dije, no le entiendo. Dijo, sí, mire. Y se mueve la cámara que traía. Dame 500 pesos y te vas. Le dije, mire oficial, con todo respeto, yo soy pastor, le digo, yo no puedo darle dinero porque eso es un soborno. Dije, aparte viene mi esposa y viene mi hija. ¿Qué clase de ejemplo o testimonio les puedo yo dar a ellas dándole dinero a usted? Y se enojó, hermanos, este hombre. No metas a Dios en esto. Ustedes son peores. Me empezó a agredir fuerte. Un segundito, hermano. Ahorita le cuento el chisme completo. Deme un segundito. Y se enojó, hermano. Entonces, ah, eh,
mi licencia estaba a manera digital. Me dijo, no, también te voy a poner que no traes licencia. Le dije, no, pero sí la traigo, aquí está. Total, muy enojado porque no le había dado dinero. Y realmente, hermanos, es la sociedad de hoy en día. La sociedad enojada, frustrada. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas realmente me quitó al final mi licencia. Se quería llevar mi carro. Al final resolvimos porque, pues bueno, yo contacté directamente al alcalde de la ciudad. Yo había trabajado ahí, tenía las maneras y las instancias de hacerlo. Le expuse la situación, le di los argumentos y todo de por qué me quitaron la multa, me regresaron mis documentos. No sé si al oficial lo corrieron de su cargo, pero es un acto de corrupción que lamentablemente sucede y es muy común en México y en muchos países del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos lleva a evitar esos problemas, a prevenirlos, a corregirlos, pero tanto la opresión, el chantaje, los sobornos generan corrupción. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En el contexto está diciendo Salomón que a veces el final de algo es mucho mejor que su comienzo. Lamentablemente, hermanos, en la experiencia humana tenemos que enfrentar muchas consecuencias de nuestras malas decisiones o parte de la vida diaria, hermanos. A veces las cosas comienzan de una manera un poco dolorosa y triste, pero el creyente tiene en su sabiduría una percepción de las cosas, de saber que con Dios el final siempre es mejor que el principio. Puede usted pensar, por ejemplo, en, en el caso de Noé, que se enfrentó a un diluvio y comenzó una gran prueba que trajo juicio sobre todo el mundo, pero Dios cuidó de él y de su descendencia. Puede recordar la historia de José, por ejemplo, que comenzó su vida mal, odiado por sus hermanos, que no le podían hablar pacíficamente, que trataron y conspiraron para matarle, lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente. Parecía que la vida de José era una vida, hermanos, de mala suerte. Una vida, hermanos, que si hoy existiera José, le dijeran, vete a hacer una limpia, estás bien salado, más salado que el mar muerto. Pero sabe una cosa, hermanos, el comienzo fue doloroso y triste, pero el final terminó siendo mejor que el principio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José y Dios lo prosperó y Dios le dio gracia, y Dios lo ayudó. Y hay una promesa grande que nos ayuda a nosotros a pensar en esto, que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto nos enseña, la palabra implica algo que dirige o que se enfoca o termina en algo bueno. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce en nosotros, hermanos, muchas veces humildad y nos ayuda a estar en una percepción correcta de la realidad de nuestra vida, pero la altivez nos hace pensar que somos mejores, que somos superiores y traerá destrucción a nuestra vida. Versículo 9, la sabiduría nos ayuda a evitar la reacción equivocada. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. Voy a poner el abanico un poquito porque ya está muy caliente aquí, hermano. Espero que el ruido no le moleste. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo es parte de la vida diaria, hermanos. Es inevitable. En Efesios 4 nos dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí está la palabra reposa. La palabra reposa es permanecer. Es algo que se hace y se queda en un mismo lugar. No se mueve, no se va. Los cristianos podemos enojarnos, pero cuando reaccionamos controlados por el enojo, por la ira, y mantenemos y retenemos la ira en nuestro corazón, entonces seremos y actuaremos de maneras necias y no de manera sabia. La sabiduría nos lleva a meditar las cosas y tomar decisiones antes de que caigamos en ese pozo del enojo. Santiago 1 dice, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acerca del enojo, hermanos, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Es bien interesante esa palabra, dar lugar. La palabra griega topos significa darle un lugar en la mesa, darle un espacio físico. La palabra se usa cuando José y María buscaban un lugar donde naciera Jesús y no había lugar para ellos en el mesón. Al no haber lugar, tuvieron que irse al establo. No pudo Jesús nacer en el mesón. El mismo lugar o la misma palabra se usa en la parábola de las bodas, donde el padre de familia del novio dice, vayan a las calles y tráiganlos y fuércenlos a entrar. Llamen a los cojos, llamen a los mancos, a los limosneros, a los mendigos. Y los siervos dicen, ya los trajimos y todavía queda lugar en la mesa. Esa palabra, lugar, topos, es un espacio de interacción, de trabajo. Note cuando Dios dice, no deis lugar al diablo. Es bien interesante, hermanos, esta lección espiritual. Cuando tú te enojas, le das una silla, un lugar a Satanás y le dices, ven, siéntate aquí conmigo, trabaja, participa, obra en mi corazón. Le estás dando el espacio, el lugar para operar en tu vida a Satanás. Interesante que en Romanos 12 nos dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Wow, qué interesante. Esto lo estaba meditando apenas esta semana. No lo había leído, no lo había considerado, no lo había comparado. Pero vamos a decir que mi reacción podemos materializarla como una silla, un lugar en mi vida, un espacio de obra, de trabajo. Y cómo reacciono va a determinar a quién cedo ese espacio. Cuando alguien me ofende, cuando alguien me lastima, yo puedo dejar ese espacio de reacción en mi vida, puedo darle lugar a la ira de Dios, decirle, Señor, pongo este asunto en tus manos y yo me hago a un lado, tú corrígelo, tú trátalo, o puedo darle ese lugar a Satanás y decirle, hey, me voy a enojar, ven, contrólame, entrego mi voluntad a ti, hazme desquitarme, ayúdame a vengarme. Ese lugar no puede ser ocupado por dos fuerzas al mismo tiempo. Ese lugar solo puede ser ocupado por una sola persona. Y yo puedo dejar ese lugar y yo decido a quién se lo doy. O le doy lugar a Dios para que Él lo trate, o le doy lugar al diablo para que Él lo trate. Eso está poderoso, hermanos, porque me hace entender que cuando yo me enojo, corro peligro en mi vida de entrar y darle invitación al diablo para actuar y ayudarme a resolver el asunto de manera trágica y lamentable. Nunca digas, y esto es un consejo, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Es muy fácil, hermanos, recordar las cosas y suponer que antes era mejor que ahora. Pero no es muy productivo hacer eso porque nos llena de nostalgia, pero a veces nos llena también de engaño. ¿Se acuerda que los judíos, el pueblo de Israel más bien, porque fueron judíos después del exilio, del exilio, el pueblo de Israel se acordaba de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos? Nos acordamos que nos sentábamos, ¿verdad? A las ollas y comíamos. Y hablaba de ajos, hermano. Yo nunca he visto a alguien comerse los ajos, pero ellos hablaban del sazón que aportaba a la comida. Se acordaban y pensaban que su vida anterior había sido mejor que la vida que ahora tenían. Pero no se acordaban que eran esclavos. No se acordaban que los habían tratado de exterminar, que si nacía un hijo varón lo tenían que aventar en el río. No se acordaban de eso, se acordaban a conveniencia. Y la nostalgia muchas veces es muy engañosa.
Muchos cristianos dicen, me acuerdo cuando iba a las fiestas, cuando tenía dinero, pero no te acuerdas cuando te entregaban borracho en la calle, cuando te dejaban sin dinero porque te gastabas todo en pecado. No te acuerdas que tu matrimonio estaba a punto de ser destruido. Y muchos cristianos retrocedan de su vida espiritual porque fueron engañados en su mente por recuerdos borrosos, engañosos, que nos llevan a anhelar el pasado más que el presente. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca tendremos una mentalidad clara a menos que estemos enfocados en agradecer al Señor. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Es mejor la sabiduría que una herencia muy generosa. En otras palabras, es mejor la sabiduría, la ciencia, que el dinero. ¿Por qué? Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Tú recibes una herencia, hermanos, muy fácilmente te la vas a gastar. Te compras un carro, te compras una casa, no es difícil gastar dinero. Si tú recibieras hoy $1,000,000, ¿qué harías con él? Bueno, muchos pensaríamos, no, pues doy mi diezmo, doy a misiones. Mentiras. Si tú lo hicieras, Dios te lo daría, pero Dios sabe que no lo harías. Oh, sí lo haría. No lo harías. Por eso Dios no le da alas a los alacranes, dicen, ¿verdad? Pero sabe una cosa, hermano, el dinero es fácil de gastar, se acaba y no nos aporta más que cosas materiales que terminan por desaparecer. Pero la ciencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios nos da beneficios, hermanos, que mejor son intangibles, que no los podemos ver, pero que nos dan vida y nos dan una mejor manera de tomar decisiones y de vivir nuestra vida. Mira la obra de Dios, dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En otras palabras, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que Dios ha determinado y que ha hecho y nosotros no las podemos cambiar. Por eso Jesús decía, no os afanéis. Dice, porque ¿quién podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Hubo un influencer de YouTube, perdónenme la expresión, pero falto de entendimiento, por no decir tonto, que se sometió a cirugías para agregar unos pocos centímetros a su estatura. Se quebró las piernas, bueno, los doctores le cortaron las piernas, le expandieron los huesos, le apenas 1 centímetro y le pusieron tornillos, clavos, placas. ¿Para qué? Pasó un proceso muy largo de poderse mover otra vez para añadirse 1 centímetro o 2. Un codo son 45 centímetros. Jesús dice, mira, por más que te afanes, no puedes subir tu altura un codo. No puedes cambiar lo que eres. Te puedes hacer cirugías estéticas, te puedes hacer liposucciones, te puedes hacer corrección de la nariz, de la boca, pero no vas a cambiar lo que realmente eres. Hay cosas que no están en el poder humano cambiar. Y debemos entender y asimilar que Dios es soberano. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Es un buen consejo. Cuando las cosas vayan bien, disfrútalo. Pero cuando las cosas vayan mal, considera, examina, aprende, reflexiona y toma consejo de las circunstancias para mejorar tu vida. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Está diciendo, en la adversidad hay aprendizaje, hay algo bueno. Y sí, también en la abundancia, cuando las cosas están bien, pues dale gracias a Dios porque las cosas van bien. ¿Se acuerda Job cuando su esposa reclamaba y le decía a Job, maldice a Dios y muérete? Y Job le dice, como suelen hablar las mujeres, fatuas has hablado. Y luego le pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Así como Dios nos bendice, nos cuida y nosotros nos sentimos agradecidos,
también debemos ser agradecidos cuando las cosas no van como nosotros pensamos. El plan de Dios es más perfecto que el nuestro. Hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos corregir. Hay pérdidas y tragedias en nuestra vida que no dependen de nosotros, pero que Dios las ha permitido. Pero hay una razón y un propósito. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, dice Salomón. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Una lucha, hermanos, muy grande en la mente de cada cristiano, disculpe, es esta frustración de ver una evidente injusticia social, que a veces personas buenas les pasan cosas malas. Personas que tratan de hacer lo correcto y, hermanos, muchas veces sufren, y parece que sufren más que aquel impío que no le importa nada. Es un pensamiento que a todos nos atañe, que todos nos ha afligido en algún momento. Asaf escribía el Salmo 73, dice, por poco resbalaron mis pies porque dice, se llenó de amargura mi alma porque tuve envidia por de los impíos, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Una frustración grande que Asaf siente. Usted puede leer el Salmo 73 donde dice, mira, crecen se hacen gordos, los ojos les saltan de gordura y hasta amargado y frustrado cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, dice Asaf. Pero hubo un aprendizaje, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí se aclaró todo. Es cierto, están disfrutando, Dios les permite disfrutar, pero van a morir y se van a ir al infierno. Y yo a lo mejor estoy sufriendo, pero por toda la eternidad estaré gozando. Dios corre esa cortina a la eternidad para mostrarnos el fin de los impíos, cuando nos da aquella historia, no parábola, historia de Lázaro y el rico. Un hombre rico que dice la Biblia, vestía de lino, de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y un mendigo llamado Lázaro, que aun los perros venían y lamían las llagas. Su vida fue corta, 40, 50 años, pero han pasado más de 2000 años, y ahora usted puede ver, y si usted pudiera ocupar el lugar de uno de los dos, ¿cuál ocuparía? Así es de que no debemos dejarnos llevar por apariencias. Eso es un engaño que Satanás usa mucho para confundirnos. Y aquí hay un versículo que muchos toman fuera de contexto para argumentar que nada con exceso y todo con medida. Ya, es un texto sin contexto, es un pretexto. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? Dice este versículo. Si usted saca de contexto este versículo y lo usa fuera de todo la enseñanza general de Eclesiastés y todo el argumento apologético que Salomón está dando existencial, pues entonces va a ser muy, muy conveniente usarlo para decir, mira, no vayas tanto a la iglesia, no aprendas tanto, toma poquito y fuma poquito y experimenta. Y dice la Biblia, no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. Eso es una manera muy absurda de interpretar este versículo. En el contexto nos está hablando debajo del sol. Es decir, que una persona que se justifica a sí mismo y se hace como muy sabio, muy perfecto, va a destruirse a sí mismo. Un ejemplo muy claro, aquel, aquel hombre fariseo que Jesús dice que estaba en el templo y que oraba de pie consigo mismo y decía, Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Y dice la palabra de Dios que el publicano estaba de rodillas, no quería ni levantar su rostro y golpeaba su pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque el que quiere enaltecerse será humillado y el que se humilla será enaltecido. A eso se refiere este versículo, cuando una persona se cree demasiado justo, se cree demasiado sabio, ya no hay nada que arreglar en su vida, ya no hay nada que aprender
y eso trae destrucción a su vida. Esa es la interpretación correcta de este texto. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Ahí está el complemento y el contexto que explica el pasaje anterior. Bueno, es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. ¿De qué está hablando, hermano? De que tomemos consejo, de no excedernos, de no hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Porque aquel a quien Dios teme, y esta es la frase clave, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Esto es algo muy, muy valioso, hermanos, porque aquí es donde se empieza Salomón a enderezar hacia dónde va el discurso. La sabiduría terrenal te va a frustrar y te va a confundir y te va a deprimir, te va a hacer odiar la vida, pero la sabiduría de Dios te va a dar fuerza y te va a dar poder para tomar las mejores decisiones. Y aquí dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie puede ser demasiado justo porque no hay nadie que sea justo. Todos somos pecadores. Todos, hermanos, merecemos el infierno. Pero gloria a Dios, tenemos la salvación por medio del Señor Jesucristo. Este versículo está bueno y voy rápido porque ya quiero terminar, porque tengo que irme. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Hay veces que tenemos, ¿se acuerda que Saúl le dijimos que hablaban de él? ¿Y qué hizo? Mas él disimuló. Hay veces que no tenemos que tomar tan en serio lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque gente va a hablar de nosotros siempre. Mira, la gente de la que nadie habla es de la gente que ha muerto o que no hace nada en su vida. Pero si tú haces algo, siempre alguien va a hablar de ti. La semana pasada vino un hermano y me dice, pastor, estoy muy enojado y estoy muy cargado porque hay un joven que está hablando mal de usted. Hay un joven que se expresa de usted y hasta le dice palabrotas. Y, y le digo, está bien, hermano, gracias, Dios te bendiga, vámonos. Pero se queda el hermano, ¿qué va a hacer? Nada, déjalo. Ahora, aquí da un argumento muy válido, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Pero también, por otro lado, pues, ¿quién somos nosotros? Dijo Moisés y Aarón, para que murmuréis contra nosotros. Perdón, hermanos. Spurgeon decía estas palabras. Spurgeon decía, cuando otros hablen de ti, no te enojes, porque tú sabes que eres mucho peor de lo que ellos dicen. Yo añadiría, mejor darle gracias a Dios que es todo lo que saben. Y si lo que saben o dicen es mentira, gracias a Dios que no saben lo que sí es verdad. Porque al final de cuentas no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nadie somos perfectos. Todos somos falibles, hermano. Y si alguien habla de nosotros, ¿quién somos nosotros? No, es que no debes tocar al siervo de Dios. Mira, deja que Dios se encargue de eso. No somos personas inalcanzables, no somos ídolos, dioses. No, somos pecadores. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos asimilar y tomar las cosas con no mucha seriedad, no mucho personalmente. En la conclusión del capítulo, Salomón dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí. Y claro que hubo un momento en que Salomón apostató de Dios y esa sabiduría parecía, en lugar de ayudarle, estorbarle. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, la sabiduría se aparta. Lejos está lo que fue, lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Salomón, un poco frustrado, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y esta es la conclusión. He hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Oh, aquí nos cuenta en su experiencia dónde estuvo el punto de, de tragedia, el punto de donde las cosas se echaron a perder en la vida de Salomón. Encontró que por más sabiduría que tenía, cuando cae en los lazos de la muerte de la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, sus manos ligaduras, dice,
El que escapa de Dios, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Por qué cree que Proverbios está lleno de instrucciones de decir, aparta de ella tu camino, para que seas librado de la mujer extraña, de la blandura de la lengua de la mujer y que el alma caza la preciosa alma del varón, para que no caigas en esa trampa? Aleja tus caminos, porque sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Si había algo que destruyó la vida de Salomón, fueron las mujeres. No el género femenino, sino el placer de ir tras la idea o la lujuria del placer sexual. Eso es lo que destruyó. He aquí que esto es hallado, dice el predicador. También no podemos sacar de contexto estos textos, pasando las cosas una por una para hallar la razón. Los que aún buscan mi alma y no lo encuentra, déjeme acomodar aquí el texto porque no se ve completo. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Interesante que use el número 1000, aunque es un número simbólico, pero fueron 1000 mujeres las que él tuvo, 700 reinas y 300 concubinas. Interesante que entre 1000 mujeres, dice, no hay una mujer que me satisfaciera, no hay una mujer de quien yo pudiera decir, ella fue una buena influencia para mi vida. Ahora, él tuvo más de 1000 trabajadores, siervos, ayudantes, y entre hombres, porque no buscaba el placer sexual, pudo encontrar hombres sabios, sensatos. Pero esto no es un comentario misógino, no es un comentario de discriminación para las mujeres. Fue la experiencia personal de Salomón. Él no pudo encontrarla. ¿Por qué? Porque buscaba en la mujer algo diferente. He aquí solamente esto he hallado, y esta es una buena conclusión. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Interesante declaración, hermanos, porque no podemos culpar a Dios de la maldad que hay en el mundo hoy en día. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos secuestros, tantas maldades? ¿Por qué tanto violencia? Ayer me hablaron del cártel del Golfo, supuestamente para amenazarnos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El hombre debe entender que Dios nos hizo a nosotros y nos dio instrucciones, nos hizo a nosotros, hermanos, nos hizo venir a este mundo con la capacidad de obedecerle, de servirle, pero el hombre se desvía, se pervierte por su naturaleza pecaminosa. No traemos el pecado en nuestra sangre, no traemos culpa de pecado, pero sí traemos la naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia pervertirnos rápidamente. Por eso el hombre necesita de Dios. Por eso una vida sin Dios debajo del sol es vanidad y una vida con Dios puede ser mucho mejor. Esta es la conclusión de este precioso, hermanos, y muy nutritivo capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Ojalá que sea de bendición a su vida.